Bueno, estos días ha sido novedad, va saliendo de vez en cuando, pero esta vez ha sido un tema más local y muy recientemente ha sido en otra empresa de ámbito nacional el tema de los ataques cibernéticos. Y nos ha hecho reflexionar en torno bueno, y estamos convencidos de que esto a nosotros nos puede ocurrir y porque somos pequeñas empresas y nadie va a tener interés en nosotros, ¿no? Pero, bueno, se ha planteado ya este debate y además cómo en un futuro, pues vamos a depender, en el futuro no, en el presente ya estamos dependiendo de la red y estamos dependiendo de colgar cada vez más cosas y de abrirnos a la red. Entonces, bueno, a ver qué podemos hacer como sector y como empresas de nuestro sector para ganar un poco de seguridad. Y nos pusimos en contacto con nuestra empresa proveedora de estos elementos que desde hace mucho tiempo pues tenemos su confianza para solucionar este tipo de temas. Tenemos con nosotros a Álvaro Pereira. Álvaro es el director general de negocio de SEMIC. Álvaro cuando empezaba, estuvo por nuestra casa solucionando algunos problemas de la red ya hace días y nos conoce... Unos cuantos. Y nos conoce, con lo cual también dice de la fidelidad, ¿no? de los dos, ¿no? de proveedor y cliente. Hace tiempo que nos conocemos. Y le propuse de hacer un poco de reflexión en torno de cómo podemos abordar esos temas desde nuestro punto de vista de pequeño negocio. Álvaro, cuando quieras. Vale, pues bueno, buenos días a todos y gracias a la Federación de Hostelería por darnos esta oportunidad, pues, en especial a ti, Ramón, y por hablar del tema de la ciberseguridad, que como hemos dicho, pues los últimos días, ya hace mucho tiempo que se oye hablando de ello, pero los últimos días, pues especialmente ha habido una serie de acontecimientos que han hecho de que estuviera en todas las conversaciones de cuando hemos estado con gente que trabaja en empresas o empresarios, ya grandes, pequeños, pues ha habido un caso muy concreto en una empresa de software que había en Lleida y parte de Cataluña, pues que ha tenido un ataque que pues ya veremos cómo, no sé ahora mismo cómo está, pero que ha generado muchos problemas por pérdida de datos y no poder recuperarlos. Ayer tuvimos al SEPE también, que tuvo un ataque también de ransomware. Y es que esta mañana hemos tenido otro caso que, digamos, no es un ciberataque como tal, pero es temas que afectan a la ciberseguridad, que una importante emisora de radio de Cataluña pues ha estado un buen rato sin poder emitir por la web y por la app porque se habían incendiado sus servidores. Entonces, todo esto hace que, pues bueno, el objetivo de la sesión es pues, crear conciencia y daros también alguna pauta o camino para poder solucionar todo esto. Y lo importante es eso, que siempre hemos pensado que esto solo afecta a las grandes empresas, que no somos objetivo, que no nos va a pasar nunca a nosotros. Y esto, pues bueno, cada vez más va quedando en evidencia que no es así, ¿no? Al final es un tema como nuestra casa o como cualquier bien nuestro que le damos valor, pues que ponemos una protección para que no nos lo puedan vulnerar ni atacar. Pues aquí al final es lo mismo y todo lo que queremos es pues, bueno, ayudar a concienciar en esto, ¿no? Entonces, por nuestra parte, pues como los que ya nos conocéis, SEMIC somos una empresa de servicios y soluciones de IT, que hace pues 39 años que estamos dando
guerra y ayudando sobre todo, que estamos por toda España y que, bueno, uno de los bloques que últimamente estamos dándole más relevancia e importancia es la parte de ciberseguridad e intentando que siempre sea, pues, lo que decíamos, de que sean medidas asumibles, ¿no? En función de las capacidades y la importancia de cada empresa. Asumiendo de que el riesgo cero pues es algo que ni en esto ni en casi nada existe. Bueno, cerrar el chiringuito es el riesgo cero, ¿no? Pero entonces intentaros pues ayudar en lo que podamos. Y para eso pues tenemos hoy aquí con nosotros a Miguel Ángel, que es el responsable de la línea de negocio de seguridad en CEMIC, que es un reconocido profesional en su ámbito en toda España. Tanto es así que se considera, o sea, está considerado como uno de los 8 hackers éticos, que esto tendrá la, 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 gracia de explicarnos lo que es exactamente, y más influyentes de España, y por lo tanto pues un placer como siempre escucharte y tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Muy bien. pues si queréis comenzamos, Ramón, cuando queráis. Y, bueno, yo ya tampoco no me voy a presentar, ya me ha presentado muy bien también Álvaro, así que... Muy bien. Sí. Bueno, me he quedado muy corto, ¿eh? No he explicado todas las cosas porque lo dejo para... Muy bien. Yo la verdad es que cuando me propusiste a Miguel Ángel, bueno, estuve mirando y bueno, me quedé un poco así impresionado de las actuaciones y de las diferentes participaciones y proyectos que tiene abiertos, ¿no? Una de las cosas que yo he visto es, bueno, que en principio me chocó un poco con lo que nosotros no somos expertos ni en informática, digo yo, como la mayoría de nuestros empresarios, ¿no? Uh-huh. Te defines como un hacker ético, Miguel Ángel. Esto como, a ver, para situarnos un poco en esto y como para que luego podamos... Sí, te comento. A ver, esto viene de hace ya unos cuantos años. Viene pues desde el 2009 aproximadamente, que yo empecé, digamos, en serio con el tema de la seguridad. Resulta que, bueno, por aquel entonces yo creé un blog de seguridad que tiene bastante repercusión a nivel nacional, que es hackingetico.com. Y ahí empecé yo a escribir mis artículos. Entonces, por aquel entonces chocaba mucho aquellos de etiquetarte como hacker de alguna forma, ¿no? Pero haciendo, digamos, o sea, con el objetivo de proteger a la empresa, obviamente no con la connotación negativa del hacker. Entonces, por aquel entonces, y estoy hablando de eso, 2009-2010, había que continuamente añadirle el adjetivo de ético para quitarle esa posible connotación negativa que tuviera. De hecho, a día de hoy todavía, y se mantiene, hay un servicio puramente de evaluación de la seguridad que se llama Hacking Ético, que es eso, es utilizar la seguridad ofensiva para evaluar la seguridad de la empresa en materia de ciberseguridad. Sí es verdad que es algo que, bueno, que acuñé en su día. De hecho mantengo todavía un blog que se llama hackingetico.com, pero es verdad que, bueno, en estos últimos años hemos intentado que esa connotación negativa de la palabra hacker pues desaparezca y no tengamos que tirar de un adjetivo como ético para, de alguna forma, explicar de que lo que estamos haciendo no es con una intención de llevar a cabo un fraude, un ciberataque, sino al contrario. Es decir, los hackers son personas que tienen una inquietud y un conocimiento avanzado en la tecnología y pueden detectar pues, posibles deficiencias o vulnerabilidades, y con la intención, obviamente, de ayudar a la empresa, de avisar a la empresa para que puedan corregir esas deficiencias, esas vulnerabilidades, antes de que lo haga un ciberatacante. Entonces, bueno, eso es un poco, digamos, la labor del hacker ético que bueno, que se acuñó en su momento. Muy bien, muy bien. Bueno, las cosas van evolucionando, ¿no? Sí. Y vais madurando también, ¿no? Sí, Bueno, sí, es verdad. la verdad es que todo avanza muy, muy rápidamente, ¿no? Correcto. Mira, antes
Álvaro lo ha mencionado y parece que, o al menos lo que suena más, es que las grandes empresas son objetivo de ataques, ¿no? Lo que más suena es, por ejemplo, cuando hoy sale a los medios el tema del SEPE. La semana anterior hace pocos días esta empresa de Lleida que está dando estos servicios, porque no deja de ser una empresa relativamente importante que aglutina una serie de servicios. Y parece que las pequeñas empresas de momento no sean objeto de estos ataques, ¿no? ¿Cómo lo ves tú esto? A ver, en realidad la ciberdelincuencia o los fraudes llevados a través de este tipo de ataques tampoco muchas veces o tampoco mira mayoritariamente el tamaño de la empresa. Es decir, de hecho se dan muchísimos casos de empresas que sufren ciberataques y los propios ciberdelincuentes tienen que, a la hora de pedir, por ejemplo, el rescate de esa información que han secuestrado, tienen muchas veces que rectificar en la cantidad que piden para ello. Es decir, ellos normalmente cuando han hecho una intrusión en una empresa y están dentro, o sea, han comprometido la red y están dentro y están viendo la cantidad de ordenadores que hay, la cantidad de servidores, la cantidad de... Eso ya les sirve a ellos como un criterio a la hora de dimensionar la empresa. Ya no hablo de que tengan acceso a un servidor de contabilidad y puedan ver lo que han facturado, ¿no? Pero solamente con ese dimensionamiento básico de por número de equipos que hay en la red, por número de servidores, ya saben si tienen que pedir un Bitcoin, medio Bitcoin o 0,1 Bitcoin. También es que el Bitcoin está ahora en 42.000 euros, ¿no? O sea que ha cambiado también mucho. Pero esto funciona así. Sí es cierto que hay ataques que son ataques dirigidos. Existen unos grupos que se llaman grupos APT, que son unos grupos conocidos, están repartidos por todo el mundo, que sí llevan a cabo ataques dirigidos a organizaciones más grandes, a administraciones públicas o a empresas privadas, pero muy grandes. Pero hay otros que simplemente son ataques de forma que te llegan de forma aleatoria. Es decir, ese correo electrónico que te llega diciendo que tienes pendiente una entrega de un paquete de correos o de un certificado de Hacienda, pues te ha llegado porque tu correo electrónico, tu dirección de correo electrónico, pues ha estado en algún hilo, ha estado en algún mensaje que se ha reenviado en multitud de ocasiones y al final utilizan esa base de datos de correo electrónico para hacer un envío masivo. Cuanto más envío haga con ese enlace fraudulento, con ese fichero, ese PDF supuestamente, que es una entrega, pues mayor probabilidad de éxito de que alguien pinche. ¿Vale? Claro, con la cantidad de dinero que se mueve a día de hoy en la ciberdelincuencia, pues bueno, Claro, por eso al final yo creo que también, y lo has comentado muy bien antes, Ramón, de que entiendo que habrá muchos empresarios de vuestra federación que se planteen esa pregunta de, bueno, ¿y quién me va a querer atacar a mí, no? Bueno, posiblemente y de forma deliberada, pues solamente se me ocurre a lo mejor la propia competencia, pero también suena como muy a película, ¿no? Y aquí también hay que ser sincero y muy claro, que tampoco me veo yo a la empresa del sector, ¿no? Atacándose entre sí, ¿no? Pero lo que sí es cierto que al final cualquier tipo de información sensible, ya sean datos de carácter personal o los propios datos financieros o cualquier tipo de dato que si no lo tienes, no eres capaz de poner tu negocio en funcionamiento, eso para el ciberdelincuente es un arma. Sabe que con esa información en su poder o con esa información cifrada no puedes trabajar, no puedes procesar, no puedes hacer negocio. Por lo tanto, se ve ya en la situación de poder pedirte un rescate por ello. ¿Tú conoces algún caso de empresas de nuestro sector, de hostelería o de pequeñas empresas que haya sido? Sí, conozco varias y sobre todo han sido casos de ransomware, es decir, no estamos hablando de ataques deliberados que han intentado hacer una fuga de información, por ejemplo, ¿no? Que también se da el caso de, oye, obtengo una base de datos de información confidencial, ya sea de cliente o sea de lo que sea, y si no me pagas X dinero lo voy a publicar en alguna red oscura como la Deep Web, Dark Web o cosas por el estilo, sino que son más casos de ransomware, de venta por correo electrónico o algún servicio que tengo mal publicado en Internet y
a partir de esa vía o ese vector de ataque, pues comprometen la primera máquina, que se le conoce como vector o víctima cero, ¿no? El paciente cero, y a partir de ahí se propaga todo el ataque, se llegan a los servidores, se cifra la información y a partir de ahí pues, se solicita rescate. Y yo sí conozco alguna cadena de hotel más o menos famosa también y algún que otro empresa del sector que ha sufrido este tipo de ataques. Muy bien. Yo creo que lo has mencionado así por encima, pero creo que uno de los problemas que tenemos nosotros para ser sensibles a esto es que nosotros pensamos que nuestros datos no son importantes en general, ¿no? No tienen interés. Y ¿tú cómo lo ves? ¿Qué datos tenemos nosotros que pueden ser de interés para bueno, Claro, realmente aquí hay dos tipos, digamos, de grupos de ciberdelincuentes. Están el grupo organizado y que de forma deliberada quiere lanzar el ataque contra una empresa de vuestro sector. Ya te digo que creo que es algo que circunstancialmente creo que es más complicado. Por lo tanto, si te das cuenta, ese criterio de qué información tengo yo interesante para el atacante, quizá la pregunta no es esa, sino si un atacante es capaz de cifrar mi información, yo soy capaz de seguir funcionando, porque realmente al atacante no le interesa el contenido de la información, le interesa el valor de la información, saber que esa información es importante para ti. Y por eso cuando cifran, pues cifran carpetas compartidas, servidores, no van a cifrar cualquier máquina de fábrica que sabe que rápidamente la puede sustituir por otra o un equipo de administración que se conecta. No tiene sentido porque rápidamente se puede sustituir por otra y el negocio sigue funcionando. Lo que van a hacer al final es ir a información que sea, le da igual el tipo de información, que sea financiero, datos de carácter personal, de I+D, le da exactamente igual. Ellos van a hacer daño en ese sentido y van a ir hacia información, hacia servidores, hacia activos vuestros que sepan que van a hacer daño en sentido, en impacto, en decir, oye, si esto lo tengo yo y tú no lo tienes, ¿cuánto estarías tú dispuesto a pagar para recuperar nuevamente tu día a día, ¿no? Y puedas seguir trabajando? Muy bien. Mira, nosotros somos una asociación empresarial. Tenemos asociados bares, restaurantes, hoteles, campings, discotecas. Y claro, todo cada vez va más alrededor de la conexión, de Internet y esto. ¿Cuáles son los puntos más débiles que tú de entrada verías encima, o sea, que son los más importantes para preservar, ¿no? A ver, aquí hay varios escenarios posibles, ¿no? En primer lugar, bueno, desde el punto de vista de los propios servicios de la empresa, bueno, cada vez se utiliza más el servicio en la nube, ¿no? El propio correo electrónico pues suele estar, pues si o tenemos Gmail, o tenemos Office 365, o tenemos cualquier tipo de conexión en la nube. Sí es cierto también que por mi experiencia como usuario al final, como cliente, ¿no? de este tipo de empresa, también hay una parte importante que es el tema de la Wi-Fi, ¿no? De esos servicios que se comparten con los clientes que van al hotel, van al camping o van al restaurante y quieren utilizar esa comunicación, esa conexión a Internet. Aquí sí es verdad que hay que tener mucho cuidado y tener presente lo que es lo que se conoce como la segmentación de la red. Es decir, siempre tenemos que tener diferenciada lo que es la red corporativa de negocio del establecimiento con lo que es la red de invitados, esa red por la cual nosotros vamos a quererle dar conexión al usuario en este caso, ¿no? Yo me he encontrado en muchos sitios donde, en este caso la misma Wi-Fi, por ejemplo, estaba compartida de alguna forma, entonces cualquiera que pudiera entrar a esa Wi-Fi, si era para navegar por Internet, genial, pero si estaba dentro de la misma Wi-Fi el servidor de establecimiento o el puesto del mostrador, etcétera, etcétera, claro, eso es un riesgo, ¿no? Porque alguien podría intentar interceptar todo ese tráfico.
En el primer escenario que he comentado de que cada vez nos vamos más hacia el correo y hacia la nube y hacia ese tipo de servicios, yo diría que el 80% o quizás más, o el 90% de los casos de incidentes de seguridad que están ocurriendo, como el que ha comentado Álvaro, como el del SEPE, el de la empresa esta, la mayoría entran vía correo electrónico, ¿vale? Ya sea a través de un enlace, a través de un archivo adjunto. Hay que tener mucho cuidado con los archivos adjuntos, porque muchas veces parece que son inofensivos, porque es un documento ofimático, un Excel, un Word o un PowerPoint, pero claro, ya nos tiene que saltar de alguna forma la alerta cuando ese Excel nos pide, por ejemplo, que tenemos que activar las macros, lo que son las macros, para que eso haga cualquier otro tipo de funcionalidad. Y ahí es cuando, digamos, el código malicioso de ese Excel o de ese Word o ese PowerPoint empieza a hacer su actividad delictiva, ¿no? De descargarse algún tipo de troyano de Internet, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que diría es que desde el punto de vista de amenaza, el mayor punto de amenaza que tenéis, salvo ese atacante que puede ir físicamente, ¿no? Allí a vuestro hotel, restaurante y se pueda conectar a través de la Wi-Fi, es el correo electrónico, donde yo creo que el mayor ímpetu hay que poner en la formación, en la capacitación y concienciación de los usuarios, de enseñarles muy bien, pues bueno, cómo detectar esa posible amenaza, ¿vale? Muy bien, pues la pregunta va por aquí. ¿Qué podemos hacer para ponerlo para ponerlo más difícil, por decir algo? Y luego, ¿qué precauciones podemos tomar un poco ya de por vida, ¿no? Porque la verdad es que no tenemos cultura de la gestión cibernética y todo nos viene así un poco encima, ¿no? Y entonces hay que ir adquiriendo estos hábitos. O sea, una cosa es las inversiones que puedes hacer de forma puntual o las acciones que puedes tomar de forma puntual y otra estos hábitos que hay que tomar un poco para siempre, ¿no? Sí, correcto. Yo siempre lo digo, en la ciberseguridad, como pasa en muchos otros aspectos de la vida, siempre vamos a mantener dos posturas. Una postura más reactiva de cosas que van a pasar. Es decir, siempre tenemos que estar en alerta porque algún incidente de seguridad puede pasar y tenemos que reaccionar ante ello. Pero si mantenemos también día a día una postura más proactiva en el sentido en que, bueno, que estamos bien preparados para que ese impacto o esa probabilidad de que algo ocurra sea mucho menor, pues bueno, eso es importante. Em, Seguro que muchos de los establecimientos que están dentro de la federación pues tienen un sistema de gestión de calidad, ¿no? Una ISO 9001 a lo mejor, ¿no? Bueno, pues en ciberseguridad y sin que sea o parezca que las empresas del ámbito de hostelería tengan que irse también a una certificación de 27001, no es necesario, pero sí es verdad que existen esas herramientas, existen esos sistemas de gestión también que permiten de alguna forma gestionar la seguridad de una forma más diligente, ¿no? Es decir, oye, ¿por dónde tengo que empezar? Bueno, pues al final estamos hablando, es algo que no se ha nombrado todavía, pero estamos continuamente gestionando riesgos continuamente, pero no solamente en el mundo de la ciberseguridad, sino desde esta mañana que nos hemos salido de casa y nos vamos a montar en el coche, nos ponemos nuestro cinturón de seguridad porque sabemos que hay un riesgo y sabemos que si con el cinturón, pues posiblemente, aparte de que no evitamos la multa, porque también, ¿no?, el impacto va a ser menor, ¿no? Pues en ciberseguridad pasa igual. Al final tenemos que estar también preparados en ese sentido y tenemos que empujar. Hay una cosa muy simple que es una política de seguridad, es un documento que a lo mejor de 4 o 5 páginas donde desde dirección pues se dice cuáles son las pautas, cuáles son los objetivos a nivel de seguridad, de cuáles son las buenas prácticas de los usuarios, de qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer. Cosas tan sencillas como que ahora en el teletrabajo cualquier usuario diga, bueno, es que voy a seguir trabajando desde casa y se lleve su portátil a su casa, es un riesgo inmenso, porque esa persona puede perder el portátil o se lo pueden robar con información de la casa, ¿no? En este caso de la empresa. Entonces, si te das cuenta, son muchísimas cosas que van pues, desde el propio análisis de riesgo, de decir, oye, ¿dónde tengo la información importante, ¿no?, la que me puede hacer más daño? Aquí, bueno, pues mínimo, ¿qué tipo de medida de seguridad tengo que tener? No se trata de que tengáis la misma medida de seguridad que tiene la NASA, por ejemplo, pero sí acorde
al valor de vuestra información. O sea, siempre pensáis en si me entra un ransomware y esta información me la cifra y yo estoy un día sin poder, no sé, facturar o hacer reserva o cuánto me impacta a mí esto a nivel económico. Y ese es un poco el valor en el balance de saber qué inversión tengo que hacer en ciberseguridad para que eso no me ocurra, ¿no? Es un poco el, digamos, el coste-beneficio, ¿no? En la gestión de riesgos. Entonces, bueno, en primer lugar es que desde dirección se tenga esa postura proactiva de ciberseguridad y que de arriba se le haga ver también a los propios usuarios, a los empleados y eso para que todo el mundo, ¿no? De alguna forma, pues tenga esa sensación, ¿no? de seguridad y de protección, porque al final lo que también te da tranquilidad a la hora de trabajar y a la hora de todo. Y luego, quizá otro aspecto sería el tema de las copias de seguridad, ¿no? De los datos. Totalmente, totalmente. Digamos que pensamos siempre en que, bueno, que a nosotros no nos va a pasar nada y quizá el tema de las copias de seguridad pues solo nos acordamos de ellas cuando tenemos que acordarnos, cuando ha pasado algo, pero para mí yo diría que es la medida más importante, sobre todo ahora con todo lo que está pasando, el caso de ayer mismo del SEPE, o mira, hoy mismo, justo antes, media hora antes de entrar aquí a la entrevista, un compañero me había llamado urgentemente porque una empresa había tenido un problema de ransomware y le he dicho, digo, mira, digo, no puedo ahora, digo, pero luego me engancho. Lo primero que me ha dicho es, me ha dicho el cliente que las copias de seguridad que las tiene bien, parece que están intactas. Bueno, por eso parece una tontería, pero eso es un alivio tremendo, porque ahora el impacto que tiene esta empresa es el tiempo que vamos a tardar en volver a restaurar todo. Pero bueno, a lo mejor son cuestión de horas. No es lo mismo eso a que no tenga, que pierda información, por ejemplo, de los últimos meses, con eso por lo que podría suponer, ¿no? Entonces, las copias de seguridad, hay un tema, se habla mucho de la famosa regla del 3-2-1 en las copias de seguridad. Es decir, de tener al menos 3 copias de nuestros datos, no una copia, sino tener 3 copias de nuestros datos, que al menos 2 sean en diferentes soportes o formatos, es decir, si tengo una cabina de almacenamiento de cinta y hago una copia ahí, pues quizás sería interesante también tener otra copia en un disco externo USB o tener una copia en remoto, en la nube, cifrándola previamente. Y luego, lo último del 3-2-1 es que al menos una de esas copias esté fuera de las instalaciones habituales. Es decir, ¿por qué? Muy fácil. Si en el hotel hacemos copia de seguridad, pero por desgracia hay un incendio o robo, pues obviamente las copias de seguridad también pueden verse afectadas. Entonces es importante que nosotros todos los días hagamos copia de seguridad de nuestra información, pero por lo menos que una de esas copias la tengamos fuera, sea un disco duro externo, que nos la llevamos a casa o se sube una copia a la nube cifrada correctamente. Esa es un poco la regla del 3-2-1 de copia de seguridad que creo que es muy, muy interesante y muy efectiva en ese sentido. Oye, cada vez tenemos más elementos en línea, ¿no? Cada vez en nuestras casas, pero también en los negocios, ¿eh? Sí. Hay negocios ya que hay hoteles que las puertas se abren, telemáticas, hay refrigeradores que nos controlan bueno, los termostatos, la apertura, el cierre, las programaciones, las climatizaciones, son elementos muy potentes Sí. y a la vez estratégicos para nuestros negocios. Esto tiene riesgos de ataque. Sí, sí tiene. Cuando hablamos de riesgo en ciberseguridad, siempre acostumbramos a hablar de riesgos IT, de tecnología de la información, pero está también los riesgos OT, de tecnología de la operación. Todos estos dispositivos de sensores, de temperatura o de humedad o de calefacción, todo eso al final no dejan de ser dispositivos de operación. Al final son tecnología de operación porque no es un ordenador o suelen ser otro tipo de arquitectura lo que lo componen. Sin embargo, si os paráis a pensar, todos tienen algo en común. Es que al final todos se conectan a la red, se conectan a Internet para mandar información, para recibir información.
Lo que sí está claro es que esas comunicaciones que hacen, esas conexiones que hacen, las hacen a través de un protocolo que es el TCP/IP de toda la vida, que es el que utilizamos para conectarnos a Internet o para las redes de nuestras empresas, y por lo tanto son dispositivos que tienen un riesgo, están también expuestos a ciertas amenazas. Ya no tanto desde el punto de vista, digamos, a que desde fuera de Internet alguien pueda acceder a un sensor de, no sé, de un pasillo a nivel de temperatura o de cualquier cosa en un hotel, que también podría pasar, pero para ello se tiene que dar una serie de circunstancias de que la configuración a nivel de seguridad del propio dispositivo, ese sensor y de la propia red fueran muy malas. O sea, que no creo que sería el caso. Pero fíjate que para mí sí es un riesgo muy importante de que muchos de estos dispositivos al final están soportados y tienen un mantenimiento de un proveedor externo que cada X tiempo pues, lee información o se conecta para actualizarlo. Ahí sí es verdad que nosotros tenemos que tener cuidado y como empresa tenemos que garantizar de que el proveedor utiliza la operativa segura para la conexión a ese dispositivo. Muchas veces me he encontrado con, no, es que lo hace por TeamViewer o lo hace por AnyDesk o lo hace por algún tipo de herramienta de estas que realmente tienen muy poca seguridad y no sabemos tampoco quién se conecta, cuándo se conecta. Entonces, bueno, existen muchísimos tipos de mecanismos, como pueden ser los propios cortafuegos, en el que nosotros podemos decir, vale, yo sé que tengo un proveedor en Barcelona que se tiene que conectar pues, cuando quiera para monitorizar el dispositivo, pero voy a poner una franja horaria, por ejemplo, que es mi horario de oficina, o de 8 a 7 de la tarde. No quiero que nadie a las 3 de la mañana desde China se conecte a ese sensor, ¿vale? Porque sería una conexión maliciosa. Entonces, tenéis que pensar que al final todos esos sensores, todos esos dispositivos, al final no dejan de ser microordenadores que tienen un pequeño programita, un pequeño software y como tal están también expuestos a vulnerabilidades y a la amenaza que rodean a estas. Muy bien. Todo el tema parece que claro, todo el tema de pagos y cobros es lo que sea más susceptible, ¿no? Que pueda haber algún fraude. ¿Cómo ves? ¿Qué pasos podemos hacer para garantizar o poner más garantizar, no, para poner más garantías a que no tengamos algún susto en este tema, ¿no? Vale. Yo aquí planteo dos opciones también. Ese pago que se realiza in situ en el propio establecimiento, o el pago que se hace, por ejemplo, vía internet porque hago una reserva, por ejemplo, del camping o del hotel o lo que sea. En el caso empezamos por el primero, en el caso del pago in situ que se hace en el propio establecimiento, la mayoría de las operativas están de alguna forma, están ya subcontratadas a lo que son los propios servicios del banco, ¿no? Al que le hemos contratado el TPV o la máquina donde se hace el pago. Entonces, raramente se almacena información de las tarjetas de crédito de los clientes. Si por alguna razón eso se hiciera así, porque hubiera que pasar un cargo, no sé, se me ocurre, por ejemplo, en un establecimiento, un hotel o un camping donde tenemos un cliente que viene todos los meses y se ha acordado pasarle un cargo periódico a esa tarjeta y tuviéramos que almacenar ese dato, ahí sí es verdad que tenemos que tener especial cuidado en ese servidor que almacena esa información de tarjeta de crédito, tenerlo lo suficientemente protegido y la información sensible tenerla cifrada para que en caso de que haya algún tipo de intrusión y se tenga acceso a ese servidor, pues que la información no sea legible. Si lo trasladamos eso a la operativa de pago a través de Internet, a través de nuestra página web, donde reserva, donde hagamos y eso, lo mismo, pero si cabe con mayor riesgo todavía, porque es un servidor que está, como servidor web que es, está accesible al público. No la información, porque habrá un sistema de control de acceso que esté protegido, pero claro, si tengo una página web, por decir algo, en WordPress que no he actualizado y que tiene vulnerabilidades,
si algún atacante consigue explotar esa vulnerabilidad y comprometer el servidor, pues voy a tener acceso a todo el sistema de ficheros de ese servidor. Si el servidor está almacenando en base de datos esa tarjeta de crédito o esa información sensible, pues para que eso, intentar de alguna forma evitarlo o minimizar el impacto es cifrando la información. ¿Vale? O sea, en el momento que yo guardo una tarjeta de crédito, esto es válido tanto para tarjeta de crédito como también para datos de carácter personal. En el momento que yo guardo el dato y es sensible, automáticamente le aplico una capa de cifrado y la base de datos va a cifrar la información. De forma, lo único que tengo que hacer es que cada vez que yo necesite procesar esa información, haré el paso inverso de descifrarlo para mostrarlo, pero así en caso de que el equipo sea comprometido o esté infectado, no pueda sacar información legible de la base de datos. Bueno, antes también lo has mencionado, otro punto débil que tenemos es la Wi-Fi, que has mencionado que también, claro, aquí hay otro paso de la persona hay que estar físicamente cerca de nuestro local, ¿no? Mientras que si el ataque es por correo electrónico o bien por la red, puede ser de cualquier punto del planeta, con lo cual aumenta mucho más las posibilidades. Pero bueno, la Wi-Fi es una puerta de entrada y hoy hay herramientas para gestionar la Wi-Fi, lo has mencionado, de intentar de separar lo que sería la red pública de la red interna, incluso de otro tipo de redes que podemos tener. La herramienta más famosa es el hotspot, hay de muchos tipos, hay varios modelos, pero todos incorporan o dicen que incorporan algún modelo de seguridad más allá de separación entre dos redes, ¿no? ¿Cómo ves tú estas herramientas? Bien, bien. La verdad es que cada vez los fabricantes de la tecnología Wi-Fi, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en CEMIC trabajamos con un fabricante que es de los más potentes, que es Aruba, de HP, y trabajan muy bien esta parte de los temas de los puntos Wi-Fi. Y una de las cosas que creo que a día de hoy es más importante es, además de esa segmentación, esa separación de las redes, yo como usuario, como cliente, también agradecería mucho de que dentro de la propia red Wi-Fi que usamos todos los usuarios, todos los clientes del establecimiento, haya un aislamiento entre nosotros. Es decir, yo no puedo ver el tráfico del usuario de la habitación de al lado o que está usando también el camping, por ejemplo, ¿no? O del propio restaurante. Eso es lo que se conoce como aislamiento de clientes, se llama client isolation, y eso muchos de los puntos de acceso, por lo menos de los fabricantes más prestigiosos, ya empiezan a incorporar, de forma que tú y yo podemos estar compartiendo la misma red Wi-Fi de un hotel, pero si yo tengo algún tipo de mala intención, yo no voy a poder estar capturando tu tráfico de Netflix, de tu correo a Gmail, sino que al final es como si fuera una microsegmentación dentro de la propia red Wi-Fi pública que estamos utilizando. Entonces eso es también muy, muy, muy interesante porque, bueno, de alguna forma le estáis también vendiendo, ¿no?, la garantía al propio cliente de esa protección de su tráfico. Eso es algo que yo, por ejemplo, cuando voy a los hoteles, cuando me conecto a la Wi-Fi, es lo primero que miro. O sea, miro si estoy yo solo en la Wi-Fi, si yo me miro los programitas estos, que hay muchos programitas que puedes ver quién está en la Wi-Fi, si yo miro y estoy solo en la Wi-Fi, me quedo más tranquilo, porque de alguna forma parece ser, salvo que el hotel esté vacío, ¿no?, pero que no es el caso, tengo la garantía de que hay un aislamiento de clientes, pero cuando yo hago eso, ejecuto esos programitas y me veo que estoy con 15 o 20 personas más, automáticamente quito la Wi-Fi y tiro del 4G. Y es lo que toca, básicamente porque es que no sé con quién estoy compartiendo esa Wi-Fi, ¿no? Muchas gracias por este consejo, porque a veces son cosas que, como esto, yo no sabía, ¿no? Y muchos, Ramón, muchos puntos Wi-Fi ya lo incorporan incluso, pero a lo mejor por desconocimiento no se activa o simplemente, pues bueno, si viene por defecto desactivado, si la empresa proveedora tampoco te explica para qué sirve y eso, pues bueno, directamente es una Wi-Fi más que abren y no aplican esa funcionalidad. Pero Sí, yo creo que la gente cada vez, yo creo que va a ser también, hablo los usuarios, como más yo, por exigentes. ejemplo, Al final sí, a mí me es un encantaría, que yo fuera a un hotel y me dijeran, sí, toma esta la clave Wi-Fi y le garantizamos que tiene aislamiento de clientes. Ostras, genial.
Bueno, es poco a poco vamos a entrar en esta cultura que Sí, mencionamos sí, antes sí. Lo has mencionado también anteriormente, así por encima, hay cada vez más servicios SaaS, ¿no? En la nube. Sí, Por ejemplo, uno de los típicos es el ERP de las empresas, ¿no? Que tienes correcto. incluso el propio ERP, está fuera y tal. ¿Qué medidas tenemos que exigir de seguridad para en un momento en el que darnos, bueno, por eso, ¿no? Tanto la empresa como nosotros mismos, ¿eh? ¿Qué podemos hacer y exigir? Claro, si somos exigentes a nivel de seguridad con el servidor RP que tenemos, digamos, en casa, en nuestra empresa, en nuestras instalaciones, pues figúrate, ¿no?, cómo deberíamos de ser de exigentes con un servidor RP que está publicado en Internet. Es decir, si yo puedo acceder a mi servidor RP que está en Internet, cualquiera podría, entre comillas, acceder, salvo que lo tenga protegido, pues porque entro por VPN, por un túnel privado y cifrado, pero no suele ser el caso. O sea, muchas empresas pues acceden, al final, como saben que tienen una puertecita que es su usuario y su contraseña para poder acceder de forma remota a la aplicación, pues bueno, digamos que esa es su capa de seguridad. Yo aquí la recomendación que siempre hago es utilizar un doble factor de autenticación. Es decir, eso de que cuando nosotros hacemos cualquier tipo de operativa en nuestra banca online y hacemos una transferencia y nos pide que nos mandan por SMS un código que tenemos que volver a validar, eso mismo aplicarlo en aquellos servicios que están publicados en Internet y que además son sensibles, son críticos para nosotros. Es decir, no quedarnos solamente en esa autenticación básica de usuario y contraseña, sino que si realmente eso da puerta a un servicio, a una aplicación que es sensible para nosotros, implementar un doble factor de autenticación, que básicamente es eso. Yo introduzco mi usuario y mi contraseña, pero para terminar de entrar me vas a mandar un SMS al dispositivo, a mi móvil, en este caso con un código que yo voy a tener que introducir. De forma que si por alguna razón, por ejemplo, imagínate que yo he estado en la Wi-Fi de un hotel, una Wi-Fi que no tiene aislamiento de clientes, y yo me he ido a conectar a ese RP y resulta que alguien dentro de la misma Wi-Fi coge y captura mis credenciales. Si intenta entrar con las credenciales, si no tengo activado el doble factor de autenticación, va a poder acceder a la RP y a toda la información que contiene. Sin embargo, con un doble factor de autenticación, aunque me haya robado o haya capturado esas credenciales, cuando vaya a entrar le va a pedir ese código, ese doble factor, en este caso de autenticación. Entonces, bueno, esa es mi recomendación tanto para un servicio RP como para el propio correo electrónico, ¿eh? Si tú tienes el servicio de correo, la gente también lo confunde porque dice, vaya lata si cada vez que tengo que entrar a mi correo electrónico me tengo que meter un doble factor de autenticación. Bueno, realmente tampoco es así, porque la primera vez que nosotros utilizamos ese doble factor de autenticación, el propio servicio, en este caso de correo electrónico, puede detectar desde qué ordenador te estás conectando, desde qué IP, qué sistema operativo estás utilizando, cuál es la resolución de pantalla, etcétera, etcétera. Entonces, con eso tú puedes de alguna forma garantizar de que este es un equipo confiable. La segunda vez que tú te vayas a conectar no te va a volver a repetir, a pedir el doble factor de autenticación. Ahora, si yo el día de mañana me conecto desde otro sitio, con otro dispositivo, con otro portátil, te lo va a pedir, porque no puede garantizar de que seas tú, ¿vale? Entonces yo creo que para mí es un tema muy interesante. Sí. Oye, otro concepto que también ha salido, que la verdad es que es lo que nos da a veces la confianza esta de que, bueno, esto a nosotros no nos va a pasar, ¿no? Porque no somos no somos muy objeto de atención, por decirlo algo. Pero es el sistema de rastreo con robots, ¿no? De diferentes bueno, déficits o problemas que pueda tener nuestro sistema, y esto nos puede poner en relieve en momentos determinados para que luego suframos un ataque o nos identifique como susceptibles de un ataque, ¿no? ¿Esto sucede realmente? O sea, hay robots que Sí. están buscando errores en el sistema para... Sí, a ver, no tanto en los sistemas que tienes en tu propia instalaciones, sino yo conozco de bots o de robots que lo que están continuamente están rastreando Internet. O sea,
desde la primera dirección IP pública hasta la última que haya, y son unas cuantas las que hay, pero van rastreándola, la van rastreando y en el momento que dan con una dirección IP pública que responde, es decir, yo intento conectarme y me dice, sí, estoy encendido, lo siguiente que hacen es escanear lo que son, digamos, los puertos, los servicios que ese servidor o ese equipo está publicando. Y todo eso al final es información que se va indexando. O sea, el descubrir vulnerabilidades, por ejemplo, en un servidor, es algo tan simple como que ese bot se conecte a un puerto abierto, a un servicio que esté publicado y lea la versión de ese servicio. Algo que parece, y bueno, ¿y por qué da? Bueno, pues es que el software funciona así. Un servidor web, un servidor de correo te dice, pues yo soy un servidor Apache versión 2.14 o soy un servidor de correo tal y te dicen la versión que es. ¿Vale? Claro, esos bots es tan fácil como coger y ver esa versión que tiene y compararla con una base de datos de vulnerabilidades y ver si esa versión concretamente está afectada por alguna vulnerabilidad y a partir de ahí pues se desencadena pues, otro tipo de acciones, ¿no? Como puede ser de explotación o puede ser... Es algo similar a lo que cuando hemos empezado a hablar al principio de esos ataques dirigidos o ataques que son más bien aleatorios. Bueno, aleatorios. Al final, empresas como la de Lleida, con estos despachos de abogados que han sufrido, posiblemente algún bot haya rastreado con la mala suerte de que sus direcciones IP estaban dentro y se han hecho algún tipo de escaneo de puerto y servicio y han dado con un servicio vulnerable, automáticamente han procedido a lanzar el ataque, ver que el ataque era exitoso y bueno, a partir de ahí pues comprometer todos los activos, ¿no? Que estuvieran dentro de esa red interna que habían accedido. Muy bien. ¿Cuáles son las tendencias de este negocio? Iba a decir. Bueno, para otros está siendo un negocio y del bueno, ¿eh? ¿Y qué veremos, ¿no? ¿Qué veremos que estamos o que está por llegar en este mundo? Bueno, a ver, a mí me tiene esto un poco desconcertado, pues yo recuerdo hace unos años cuando empezó todo el tema del auge de las aplicaciones móviles, que cada vez utilizamos más las aplicaciones móviles. Yo hace 2 años, también hablando así de tendencia de ciberseguridad, que todos creíamos, ¿no? De que casi todas las amenazas iban a llegar vía móvil. Lo que nos sorprende un poco todavía es que el correo electrónico sigue siendo el mayor vector de entrada. Es decir, el otro día estuve leyendo una estadística y estaba ya por el 87%. O sea, el 87% de los casos de incidentes de ciberseguridad de una empresa entran por el correo electrónico. Que hay más amenazas también y hay riesgos también en dispositivos móviles, correcto, también lo hay. Pero sí es verdad que, por ejemplo, para que mi dispositivo móvil se vea comprometido, es relativamente más difícil a que se vea comprometido un ordenador del establecimiento. ¿Por qué? Porque esta gente que se dedica a este negocio saben que es más fácil explotar una vulnerabilidad de una máquina Windows desactualizada a explotar una vulnerabilidad, por ejemplo, de un Android que esté actualizado o de un iPhone que esté en su versión iOS 14, por ejemplo. Es bastante más complicado. De hecho, también piensa Ramón que al final esta gente es muy inteligente y le interesa más comprometer un Windows 10 a comprometer mi móvil, porque mi móvil van a acceder a la información de mi móvil. Nada más, no hay salto posible desde mi móvil al móvil de mi compañero o al equipo de mi compañero. Sin embargo, si yo comprometo un Windows 7, un Windows 10 de la empresa, pues sé que de ahí tengo muchas opciones de poder saltar a otro Windows 10, a un servidor, a la impresora, a los sensores que tenga puesto en el establecimiento, etcétera, etcétera. Entonces, sí es verdad que todo el mundo habla mucho del IoT, de la amenaza y los riesgos en IoT y todo esto, pero yo creo que vamos durante un par de años todavía vamos a seguir con esta tendencia del correo y cada vez es verdad más avanzado y que muchas veces tenemos el antivirus actualizado y aún así son capaces de evadir, ¿no? Estas protecciones básicas.
Muy bien. Mira, yo creo que tenemos un reto mundial de pasar a otra fase vamos avanzando fases decididas con el tema de la digitalización o incluso con la automatización, ¿no? Sí. Son retos muchas veces empresariales de sostenibilidad. Es decir, si no lo hacemos, pues seguramente nuestras empresas no van a ser sostenibles en un futuro a corto plazo. ¿Cómo afrontar esta inseguridad que nos ofrece esta situación, ¿no? Y a la vez continuar avanzando y dando estos servicios que nos exige el propio mercado, ¿no? Es que, claro, Sí, nosotros, y desde nuestro punto de vista, que no tenemos los conocimientos que tienes tú. Esto, la verdad es que genera muchísima inseguridad, ¿no? sí. Voy avanzando. A ver, yo creo que ha dicho algo que es súper importante, que al final la transformación digital está ahí. Es decir, Mm, y no es algo, digamos, opcional, que o nos podemos subir o no podemos subir. Bueno, sí, si no nos subimos al carro de la transformación digital, estamos abocados a correcto. eso, ¿no? Entonces, sabiendo eso, en primer lugar, lo que sí hay que tener claro que toda tecnología de forma inherente ya lleva asociado unos riesgos. ¿Vale? Es decir, y lo hablo de siempre desde el punto de vista negativo. Yo sé que si incorporamos una nueva tecnología a nuestro negocio, pues posiblemente será para automatizar un proceso, para reducir costes de algo, para dar un nuevo servicio de valor al cliente, pero desde el punto de vista, digamos, de negativo, es que seguramente ese, no sé, ese sensor que pongamos nuevo para nuestro establecimiento, si va a estar conectado a Internet y va a estar compartiendo información, yo ya sé que tiene un riesgo asociado, ¿vale? Entonces, a ver, yo lo que recomiendo en estos casos es, tenemos que subirnos al carro de esa transformación digital, tenemos que hacer que nuestras organizaciones se sigan digitalizando, siempre y cuando lo hagan dentro de, digamos, de un marco de garantía y de seguridad, de que no va a poner en riesgo lo que son los propios procesos de negocio, ¿no? O la información de la propia empresa. Aquí la recomendación, como tú me has dicho, a ver, también entiendo que no vas a conocer la tecnología en detalle y mucho menos el cómo protegerla, ¿no? O sea, al final, bueno, yo siempre recomiendo de tirar de proveedores que puedan ayudar en ese sentido, ¿no? En decir, oye, pues tenéis que montar un nuevo, como el ejemplo de la Wi-Fi que hemos comentado antes, ¿no? Hay que poner una Wi-Fi, bueno, pues vamos a hacerlo con la garantía de que esa Wi-Fi se asegura y no solamente proteja la información del propio establecimiento, sino que también demos ese valor añadido de esa garantía, de esa tranquilidad para el cliente de que su información va a estar segura también. Entonces, en este sentido, bueno, al final es apoyarte en un partner tecnológico que pueda acompañarte en ese camino, ¿no? De la transformación digital para que sea totalmente de garantía. Sí, sí, y ser conscientes de este, bueno, de siempre pensar con el factor seguridad en cada uno Sí. de los elementos que vayamos incorporando que vayamos incorporando en el tema digital, ¿no? Sí, yo siempre lo digo, aquí siempre entra en juego, yo siempre pongo el ejemplo de la balanza, de a la hora de incorporar un nuevo activo tecnológico, tengo que evaluar cuáles son los beneficios y cuáles son los posibles costes que pueden tener, no solamente económicos, sino también a nivel de reputación. Entiendo que tampoco tiene que ser de mucho agrado a que salgan a noticias pues, que cualquier establecimiento pues, haya sufrido un ciberataque y salga en todos los medios, ¿no? O sea, muchas veces pensamos solamente en el impacto económico, pero también hay que pensar en el impacto reputacional de la propia marca. Pues sí, es una buena reflexión. Oye, no sé, yo ya no tengo más, no sé si Se me ha hecho corto, ¿eh? Se me ha hecho corto, Ramón. estos tipos te lo voy sacando así. Nada, nada, yo encantado, ¿eh? Yo estoy encantado. Pues nada, pues oye, muchas gracias. Esperamos que Nada, sirva a nuestra gente como lo que hemos pensado, que sea un poco el hecho de madurar un poco en este sentido, que vayamos avanzando y que también nos dé un poco esta seguridad también, ¿no? Que a veces nos falta de cuando voy tomando decisiones, acompañarlas de esta reflexión que has dicho, de valorar, sospesar
cada uno de estos elementos y avanzando. Pues que ahí tenemos que... Sí, sí. Yo creo que, vamos, yo creo que también como reflexión, yo creo que me ha encajado también muy bien en el timing de la charla y eso, esta última reflexión, ¿no? Justamente sobre eso, sobre el tema de transformación digital que está ahí y que no es algo optativo, sino que si queremos ser una empresa que sea competente dentro de nuestro mercado, pues al final vamos a tener que subirnos a ese carro, siempre haciéndolo, pues eso, dentro de unos márgenes, ¿no? De garantía, de seguridad en todos los sentidos. ¿No? Pero no tener miedo, es decir, yo siempre también digo lo mismo, de no quedarnos anticuados en ese sentido, pues porque tengamos miedo a esa tecnología o porque estemos todos los días escuchando noticias de ciberseguridad como la que escuchamos, sino que, oye, hay tecnología de seguridad, hay empresas muy buenas, como Semic en este caso, para este tipo de proyectos y que bueno, que adelante, nosotros estamos también aquí para ayudaros, ¿no? Y Muy bien. acompañaros. No sé si, Álvaro, ¿quieres añadir alguna cosa? No, yo simplemente, pues bueno, una vez más, pues Miguel Ángel nos ha ayudado a aclarar algunos aspectos que no siempre es fácil y que yo creo que, pues espero que os haya sido muy útil a vosotros o que os sirva para conocer un poco más, pues, qué amenazas hay y cómo se pueden o qué tipo de acciones se pueden tomar para curarse en salud y que después el mal no vaya a más y ya está. Nosotros encantados de colaborar. Muy bien. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros, ha sido un placer, Ramón. Venga. Venga, hasta luego. Nos vemos con un día que vengas por Lleida. Sí, espero que sea pronto. Ya llevo 2 años casi sin ir por allí, ¿no? La pandemia no me ha dejado. Venga. Muy bien. Te espero. Bueno, Muy bien, Venga, adiós. gracias. hasta Adiós. luego. Adiós.